Soy el ingeniero Werner Espina. Vamos a ver la semana número 14 del curso Costos y Presupuestos. El tema de hoy es métodos de programación de obras. El objetivo principal del curso del día de hoy es conocer los principales métodos que existen. Son varios métodos, por lo que no se puede ahondar en cada uno de ellos, sino que vamos a ver los aspectos generales y ya en la práctica que ustedes realicen, pues ya lo pueden profundizar. Entonces el objetivo es saber cuáles son los principales métodos que se tienen para la programación de proyectos y cuáles son los conceptos principales que manejan los mismos. Y vamos a ver 4 conceptos primero antes de entrar de lleno a los métodos que existen. Vamos a ver lo que es una ruta crítica. Una ruta crítica es aquella con el tiempo más largo calculado a través de una red. La ruta crítica se utiliza para los diagramas CPM y PERT que vamos a ver posteriormente. Es el tiempo más largo de duración o el tiempo pesimista que se va a tardar un proyecto. El camino crítico, que está muy relacionado con la ruta crítica, es la serie de actividades desde la iniciación de un proyecto hasta su terminación, que no tienen flexibilidad, ¿verdad? Ese es el camino crítico, es inflexible y es la serie de actividades desde la iniciación hasta la terminación del proyecto. Un evento indica el inicio y el final de una actividad que se coloca con círculos. Y las holguras, hay varios tipos de holgura, hay holgura total o holgura libre, pero hoy vamos a ver la holgura total. Es el tiempo en que una actividad puede retrasarse sin perjudicar la fecha de finalización esperada del proyecto. Más que todo las holguras las tenemos cuando tenemos dos actividades en paralelo, o sea que se hacen al mismo tiempo, que aunque se atrase una, no me va a afectar la longitud total del proyecto. El primer método que vamos a ver, que es bastante conocido, es el gráfico de Gantt. Este fue desarrollado por Henry Gantt, en que desarrolló una gráfica para programar trabajos en el año 1918. Esta herramienta es muy utilizada en trabajos de ingeniería, cualquier rama de la ingeniería, y generalmente se utiliza antes del inicio de cualquier proyecto. Consta de 4 pasos. Paso número 1. Se tiene que determinar las actividades generales en las que se va a dividir el proyecto. Paso número 2. Se tiene que estimar la duración de cada actividad. O sea, tenemos que hacer un análisis anterior a la iniciación de cada proyecto, y eso se trabaja en equipo para que se pueda consolidar bien la información. 3. Se necesita establecer un orden de la ejecución de las actividades, o sea, cuál es el precedente. Antes de hacer C tengo que hacer B, y antes que hacer B tengo que hacer A. Pero hay actividades también que se hacen en paralelo, no solo 2, 3, 4, pueden ser N actividades en paralelo que llevan sus precedentes, ¿verdad? Entonces hay que hacer un diagrama de red. Y el paso número 4 es representar cada actividad por medio de una barra recta cuya longitud es la duración de la actividad. Entonces aquí puse un ejemplo. Consta de varias actividades. Las actividades son elaborar un diagnóstico, diseñar un plan de trabajo, capacitar, hacer adquisiciones e implementar. Entonces se está preguntando cuál es el tiempo de duración del proyecto. La duración de cada actividad, la actividad A dura 3 días, la actividad B dura 4 días, la actividad C 2 días, la actividad D 3 días y la actividad E 6 días.
y en la columna de en medio se colocó la precedencia de cada uno. O sea que para diseñar el plan de trabajo, yo primero tengo que elaborar el diagnóstico. Y para capacitar y hacer adquisiciones, yo primero tengo que diseñar el plan de trabajo. Y para implementar, primero tengo que capacitar y hacer adquisiciones. Ahí están las precedencias en su orden: A, B, B, C y D. Y en la segunda gráfica se elabora el gráfico de Gantt, ¿verdad? Donde en la primera columna se colocan las actividades, las 5 actividades, ustedes pueden ver. Se copió la precedencia y se copió la duración. Entonces empezamos con la actividad número 1, que es elaborar un diagnóstico. Dura 3 días. Entonces se llenó las 3 columnas con 3 días. Después dice que para diseñar el plan de trabajo, yo primero tengo que hacer la actividad A. Y dura 4 días. Entonces, para diseñar el trabajo, le pongo hasta el día 7, porque aquí lo pongo el tiempo acumulado. Solo, perdón, en la gráfica dice semanas, pero yo le puse días, pero total es lo mismo, ¿verdad? Solo en vez de donde dice semanas, ahí hagamos de cuenta que es días. Para la actividad C, que dura 2 días, la actividad C, 2 días. Entonces, yo he colocado como una actividad no crítica, ¿verdad? Y tiene una holgura de un día. Porque la actividad D, que dura 3 días, quiere decir de que aunque se atrase C, no hay ningún problema con atrasarme con la obra, porque tengo una holgura de un día. Entonces, por eso se colocó la actividad D como una actividad no crítica, ¿verdad? La actividad C, perdón, como una actividad no crítica, porque es la menor de las dos que proceden a B. Y por último tenemos la implementación, que dura 6 días. Entonces, si hacemos la suma de todo, nos da que como respuesta tenemos 3 y 4, 7 y 2, 9 y 3, 12. Y 6 son 18, 16 días en total, ¿verdad? Ese es el tiempo total del proyecto, 16 días. Para programación de obras tenemos el gráfico de Gantt, CPM, que significa Critical Path Method o método de la ruta crítica, y PERT, que es Program Evaluation and Review Technique, que es una técnica de revisión y valoración de programas. Estas ya son redes. El gráfico de Gantt, eso solo son gráficos de barras, ¿verdad? Un poquito más sencillo, pero ya el CPM y el PERT ya llevan cierto grado de complejidad. Entonces aquí pusimos ciertos ejemplos de cómo es que se va estructurando un gráfico. Y vamos a empezar con CPM, que es Critical Path Method o método de la ruta crítica. Y ya vemos que la ruta crítica es el tiempo más largo de duración del proyecto o el tiempo pesimista del proyecto. Entonces, A, la descripción de la actividad se escribe arriba o debajo de la flecha. B, las secuencias entre un trabajo que precede a otro se arregla poniendo una flecha atrás de la otra. Ahí pusimos un ejemplo donde la primera actividad es excavación, seguido por cimentación. Ya hago la cimentación, después entra otra excavación, ¿verdad? Y luego vuelvo a cimentar.
Otro ejemplo es que dos o más actividades pueden iniciarse simultáneamente. Como les había dicho, pueden ser en paralelo o independientemente una de las otras. Y aquí hay un ejercicio donde trazo precede a las dos actividades que se pueden hacer al mismo tiempo, que es excavación de zapatas y excavación de ductos. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo ya colocándole eventos a cada actividad. Entonces, la unión de actividades se llama eventos y es usualmente numerado como punto de referencia. Entonces aquí yo hice un corte, o sea, agarré solo una sección de un CPM, ¿verdad? Ustedes pueden ver que inician el 5. Entonces las actividades 5 y 6 se hacen en simultáneo. El curado de zapatas y la entrega de perfiles estructurales. Ya habiendo curado y habiendo entregado los perfiles estructurales, yo puedo dedicarme al montaje de columnas, ¿verdad? Ahí sé que un gráfico se expresa mejor que 1000 palabras y a esto pues ya solo me hace falta agregarle tiempos y calcular la ruta crítica, pero eso lo van a ver ustedes en la práctica. Pregunta número 1. ¿Cuál es el concepto de la ruta crítica? Pregunta número 2. Indique los pasos para la elaboración de un gráfico de Gantt. Pregunta número 3. En inglés y español, ¿qué significan las siglas CPM? Soy el ingeniero Werner Espina. Por su atención, muchas gracias.